Hola amigos, sean todos de nuevo bienvenidos a esta entrega del videoblog distinto. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos pasa todos los días. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que pedimos auxilio, socorro, porque nada nos sale como nosotros esperábamos? Esos días en los que sentimos, esas situaciones donde sentimos que todo nos sale mal. ¿Se han puesto ustedes a pensar que quizás el problema cuando ocurre este tipo de situaciones está en nuestras expectativas? Sí, es que no hay nada de malo en tener expectativas, en esperar cosas, en imaginar cosas. El problema está cuando nuestras expectativas se separan demasiado de la realidad, cuando no se cumplen, cuando lo que nosotros esperábamos y deseábamos no se corresponde a la realidad que nosotros estamos obteniendo. Ahí es cuando viene ese estado marcado por la frustración, la ira, el desánimo y la tristeza. Y vemos que muchas veces una de las principales causas de depresión de las personas está justamente en eso, porque se fijan unas expectativas que no son reales. Las expectativas, en el fondo, no son más que supuestos imaginarios que nosotros nos hacemos para nuestro futuro, cosas que nosotros esperamos que puedan ocurrirnos. Son anticipaciones de la realidad, de lo que podría llegar a pasar. Y esas anticipaciones se basan en una serie de aspectos subjetivos y objetivos que nosotros en nuestra mente imaginamos. A menudo son los aspectos subjetivos aquellos que inclinan demasiado la balanza hacia lo imaginario y hacen que nuestras expectativas se vuelvan irreales o incluso muchas veces irracionales. Existen cuatro diferentes tipos de expectativas que nosotros tenemos que conocer para reflexionar sobre este tema. El primer tipo de expectativas son las expectativas basadas en nuestras experiencias pasadas, en nuestro ego, en lo que nosotros hemos vivido. Este tipo de expectativas se basan en la confianza que nosotros depositamos en la experiencia que nosotros hemos vivido. Desde ese punto de vista, si nosotros esto nos ha ocurrido de esta manera, pensamos que en el futuro también debería ocurrir de esa manera. Claro, este tipo de expectativas funcionan cuando las condiciones del ambiente no cambian, cuando el problema es cuando empiezan a cambiar las variables y las circunstancias y en ese caso se escapan de nuestra experticia, de lo que nosotros esperábamos, porque no conocemos esa nueva realidad. Un ejemplo es con las personas. Depositamos una confianza a veces ciega en las personas y tenemos expectativas altas, porque como él en el pasado siempre fue bueno conmigo, yo espero que ahora él también lo sea y por lo tanto voy a confiar en él. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas cambian, las circunstancias cambian. Y ahí es cuando entonces tenemos ese choque entre lo que nosotros habíamos vivido y lo que pensábamos y pronosticábamos que iba a ser y lo que es la realidad. El segundo tipo de expectativas que tenemos que tener mucho cuidado son las expectativas basadas en valores aprendidos. Este tipo de expectativas se dan de la siguiente manera. Por ejemplo, si para mí la sinceridad es un valor, lo correcto sería que él fuese sincero conmigo. Y como eso sería lo correcto, eso es lo que yo espero de él. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que no todas las personas compartimos los mismos valores. Incluso hay personas que hasta pueden llegar a cambiar sus valores a lo largo de su vida, para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, a mí me causaba muchísimo sufrimiento y es algo que he tenido que controlar cuando me toca trabajar en equipo, pues porque yo para mí el valor de la puntualidad y la responsabilidad son valores muy importantes y yo espero que mi equipo de trabajo sea también puntual y responsable como yo lo soy. Pero para eso tengo que juntarme con gente que tenga esos mismos valores y estarlos recordando continuamente. Porque basta que yo deposite esa confianza y tenga una expectativa ciega en una persona que no comparte ese valor, que toda la vida ha sido impuntual e irresponsable, para que yo entonces los resultados que obtenga me frustren. El tercer grupo de expectativas, quizás las más delicadas, las más subjetivas, son las expectativas que yo creo merecer. Este tipo de expectativas son las más subjetivas de todas y las que más daño nos causan a nuestra integridad y nuestra propia autoestima. Pensamos muchas veces que somos merecedores de algo, ya sea por nuestro esfuerzo, por las cualidades, por los talentos. Y eso está bien, nos valoramos y creemos de que nos merecemos ese tipo de cosas. Suponemos que algo, alguien o las demás personas deben comportarse y va a ocurrir las cosas en las que nosotros somos merecedores porque nos las hemos ganado. Es decir, por reciprocidad deberíamos obtener eso de acuerdo a nuestros valores y talentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces las cosas no ocurren así. ¿Qué pasa? Cuando en realidad la gente lo que nos da no es lo que nosotros esperábamos que deberíamos o sentimos que nos merecemos. Ahí sentimos una gran frustración, decepción y muchas veces rabia.
Por último, está el bloque de expectativas que tienen que ver con la parte social, las expectativas que se dan por comparación. Este tipo de expectativas son aquellas que nos crea la sociedad, la tribu, en la que nos comparamos continuamente lo que somos, lo que tenemos, con lo que tienen y lo que son otras personas. Y generalmente este tipo de expectativas que nos suelen frustrar se dan porque las comparaciones siempre se dan para personas que tienen más que nosotros, que son más que nosotros. Estas expectativas nos causan mucha frustración, pues siempre habrá alguien mejor que tú en alguno u otro aspecto de tu vida. Un ejemplo es cuando nosotros exigimos o esperamos que mi hijo debería ser como el hijo del vecino, o mi esposo debería ser así como esa otra persona, o mi matrimonio debería ser así. Pues las cosas son como son, no como tú esperabas que fueran. Esto causa una gran frustración porque continuamente nos estamos comparando con alguien que es más o que creemos que es más, porque muchas veces a lo mejor no lo es, pero eso es lo que nos muestra, por ejemplo, las redes sociales. A veces podemos ver en el Instagram una persona que creemos que es feliz, que le va muy bien, pero en el fondo tiene más problemas que nosotros. Quizá una de las formas de ser más realista está en compararse no con aquellas personas que son más que tú, sino con aquellas personas que están atravesando más problemas o situaciones desagradables que tú. En vez de compararte con el mejor vecino, te puedes comparar con aquel vecino, por ejemplo, que tiene una enfermedad grave y desde ese punto de vista eres más agradecido con la vida y te das cuenta de que en realidad estás más bien de lo que tú pensabas. El secreto de la felicidad, en el fondo, está en nunca esperar cosas que no dependan de uno. La verdad es que de lo único que nosotros tenemos control en esta vida es de lo que nosotros damos, de lo que está dentro de nosotros, de lo que pensamos, de lo que nosotros hacemos, pero no tenemos control de lo que los demás hacen y muchísimo menos de lo que nosotros recibimos. Ese es el gran problema de este mundo. Estamos esperando que todos los demás nos traten de una determinada forma, que el mundo cambie por nosotros, pero nosotros no queremos cambiar para el mundo. Deseamos siempre, muchas veces, evitar todo aquello que nos desagrada y nos produce dolor. Eso lo rechazamos. Mientras que deseamos aquello que nos hace sentir bien. Esto es normal. El problema es cuando nos creamos expectativas únicamente basadas en esos deseos ilusorios de estados de repulsión y de atracción. Eso nos puede alejar de la realidad y nos puede conducir a una frustración y a un eterno sufrimiento. Hay muchísima gente que está sufriendo de depresión crónica justamente y cuando hablas con ellos te das cuenta que el problema está en sus expectativas del mundo. Y eso está volviendo locas a las personas. Hay personas que están internadas en un manicomio porque sencillamente no son capaces de aceptar y amar lo que es tal cual es, sino como ellos en su película imaginaria se han puesto. Estas son algunas frases que nos causan mucho sufrimiento y nos pueden llevar incluso a la locura. Es que yo quisiera, pues yo también quisiera muchas cosas. El quisiera, yo creo que habría que eliminarlo de nuestra vida, porque ese quisiera, esa proyección de querer, de yo quisiera que tú fueras así, que hicieras esto, que el mundo fuese así, que los políticos fueran así, pero la realidad es que son como son, y es lo que te ha tocado, tienes que aceptarlo. Yo hubiese querido, preferido que no fuese así. Bueno, pero lo que fue, y por algo es. Búscale el significado y qué hay detrás de por qué. Más que el por qué, búscale el para qué. Muchas veces nos volvemos locos buscando explicaciones del por qué, pero en realidad lo que tendríamos que buscar más es la trascendencia o el propósito de eso que ha ocurrido. ¿Cuál es la lección que te deja? ¿Y qué sentido tiene eso para tu vida? Es que él debería, ella debería o no debería. Pues no, él no debería nada. Él es como es, ella es como es. El vecino es como es, las personas son como son. Y muchas veces la gente le cuesta muchísimo cambiar. Tú puedes proponer, puedes sugerir, pero no puedes imponer. El mundo no va a cambiar porque tú quieras que cambie. Esto no debería pasar a mí. Este es el papel de víctima. Claro que te debería pasar a ti. Por algo pasan cosas agradables, pasan cosas desagradables. El problema es que te estás enfocando solo en las historias malas y desagradables. Mira lo que le pasa también al vecino. A todo el mundo le pasan cosas malas, a todo el mundo, y es parte de nuestra dinámica de la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Lo importante es mantenerse en ese rebote. El problema es que queremos tenerlo todo bajo nuestro control total, que no se nos escape nada. Y es que no hemos entendido, no hemos internalizado que el mundo y las personas son como son, no como nosotros quisiéramos que fueran. No intenten controlar aquello que no depende de ustedes y que no pueden hacer nada para cambiarlos, porque lo único que los va a conducir es a una frustración continua.
No se trata de resignarse y de no tener expectativas. Ojo con esto. Se trata de tener verdaderas expectativas realistas, con los pies sobre la tierra. Analizar y razonar bien la proyección que yo voy a hacer de mi futuro basado en lo que hoy está ocurriendo y en lo que tengo. Y se trata de aceptar que no todo siempre sale como lo teníamos planificado y que podemos nosotros prever y tener planes alternativos en un determinado momento cuando las cosas no salgan como nosotros las teníamos planificadas. La próxima vez, mis queridos amigos, que creamos que nos merecemos algo o que las personas se deberían comportar de cierta y determinada forma o que tal vez las cosas y las circunstancias deberían salir como nos las imaginamos, deberíamos detenernos un momento a pensar si nuestras expectativas nos están conduciendo por un camino erróneo. Estoy convencido que hay muchísima gente que vive frustrada justamente porque sus expectativas no son reales. Pensemos un poco, ¿qué estamos esperando? Hay que esperar, sí, pero hay que tener los pies sobre la tierra, mirando y soñando a las estrellas, sí, claro que sí, pero teniendo mucho cuidado de no tropezarse con las piedras. Bueno, espero que les haya gustado esta entrega, que reflexionen y que si les sirve también la compartan con otras personas. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima entrega del videoblog Distinto.